La física y el cálculo matemático son dos creaciones humanas que no se entienden por separado porque una necesita de la otra para existir con plenitud. La física es la ciencia que quiere describir cómo funciona la naturaleza, cómo se mueven los cuerpos, cómo cambia la temperatura, cómo viaja la luz, cómo vibra el sonido. Pero todo lo que la física quiere estudiar está en movimiento, está en transformación, nunca está quieto. El mundo es un escenario de cambios constantes, y si uno quiere comprender esos cambios con precisión necesita un lenguaje que los exprese. Ese lenguaje es el cálculo. El cálculo nació en el siglo XVII, cuando Isaac Newton en Inglaterra y Gottfried Wilhelm Leibniz en Alemania se dieron cuenta de que las matemáticas que existían hasta ese momento eran insuficientes. Con ellas se podían calcular áreas, medir figuras, contar objetos, pero no se podía describir cómo cambia algo segundo a segundo, instante tras instante. Newton estaba obsesionado con entender por qué los planetas seguían trayectorias elípticas en torno al Sol y al mismo tiempo por qué las manzanas caían hacia la Tierra. Intuyó que ambas cosas obedecían a la misma ley, pero para escribirla necesitaba una herramienta nueva. Leibniz, por su parte, buscaba un sistema general para medir cambios y acumulaciones. De manera independiente, ambos dieron forma a lo que hoy llamamos cálculo, y desde entonces la física y el cálculo se volvieron socios inseparables. El cálculo se apoya en dos ideas centrales. Una es la derivada, que nos dice cómo cambia algo en un instante preciso. La otra es la integral, que nos dice cómo se acumula algo a lo largo de un intervalo. Y aunque dichas así puedan sonar abstractas, en realidad las vemos todos los días sin darnos cuenta. Si vamos en un automóvil y miramos el velocímetro, el número que vemos ahí, por ejemplo 60 km por hora, es la derivada de la posición con respecto al tiempo, es decir, la medida de qué tan rápido cambia la posición en ese momento. Si miramos el odómetro, que indica cuántos kilómetros ha recorrido el automóvil en toda su vida, lo que vemos es una integral, porque ese número es el resultado de sumar y acumular tramo tras tramo de camino recorrido. Cada vez que conducimos, estamos usando derivadas e integrales sin ser conscientes de ello. En la cocina ocurre lo mismo. Si ponemos una olla con agua sobre la estufa, la temperatura empieza a subir con el tiempo. Un físico puede preguntarse a qué velocidad sube esa temperatura en un instante concreto. Esa velocidad de cambio es la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Y si lo que se quiere saber es cuánta energía total absorbió el agua después de varios minutos de calentamiento, se calcula una integral, porque se trata de acumular la energía que entró segundo tras segundo. Hervir agua, una acción cotidiana, es un proceso que la física explica gracias al cálculo. Un ejemplo aún más cotidiano es montar en bicicleta. Mantener el equilibrio sobre dos ruedas no ocurre porque la bicicleta esté quieta, ocurre porque está en movimiento. El ciclista corrige constantemente su posición, mueve un poco el manubrio, inclina el cuerpo, acelera o frena. Todo eso pasa en fracciones de segundo y puede describirse con derivadas que muestran cómo cambian los ángulos, las velocidades y las fuerzas. Si un físico escribiera las ecuaciones de una bicicleta, usaría ecuaciones diferenciales, que no son más que fórmulas hechas de derivadas. Y aunque no lo sepamos, cada vez que andamos en bicicleta estamos actuando dentro de un sistema gobernado por esas ecuaciones. La unión entre física y cálculo no solo explica lo cotidiano, también permitió grandes conquistas. Piensen en los eclipses. Durante siglos fueron vistos como misterios, como señales divinas. Hoy podemos predecirlos con absoluta exactitud porque conocemos las leyes de la gravitación y del movimiento, y porque con el cálculo resolvemos esas leyes para anticipar posiciones de planetas, lunas y estrellas. Lo mismo ocurre con la ingeniería moderna. Un puente, un rascacielos, un avión no se construyen al azar. Se diseñan calculando cómo se distribuyen las fuerzas, cómo se deforman los materiales, cómo vibra una estructura con el viento. Todos esos cálculos se hacen resolviendo ecuaciones diferenciales que expresan leyes físicas. La electricidad en nuestras casas también se entiende de esa forma. Cuando encendemos una lámpara, los electrones empiezan a moverse por un circuito. La intensidad de la corriente, la diferencia de potencial, la resistencia, todo varía con el tiempo y con las condiciones. El cálculo es lo que nos permite describir esas variaciones y diseñar sistemas eléctricos seguros y confiables. El sonido es otro ejemplo claro. Nuestra voz produce ondas que se propagan en el aire. Esas ondas tienen frecuencia,
amplitud y forma, todas variables en el tiempo. El cálculo permite describir esas ondas, analizar cómo cambian y medir la energía que transportan. Sin cálculo no tendríamos micrófonos, grabadoras, altavoces, ni auriculares. Cada canción que escuchamos es posible porque alguien aplicó esas herramientas en la ingeniería de sonido. En medicina, el cálculo es indispensable. Cuando se administra un medicamento, su concentración en la sangre no es constante. Sube a medida que se absorbe, alcanza un máximo y luego disminuye conforme el cuerpo lo procesa y lo elimina. Esas curvas de concentración se describen con ecuaciones diferenciales. Gracias a esos cálculos se pueden definir dosis adecuadas, intervalos seguros y tratamientos efectivos. La farmacología moderna sería impensable sin esta relación entre física, biología y cálculo. En los deportes también está presente. Cuando un futbolista patea un balón, la trayectoria es una parábola determinada por la velocidad inicial y la gravedad. Resolver la ecuación que describe ese movimiento es un ejercicio de cálculo. Un basquetbolista que lanza a la canasta necesita un ángulo y una velocidad precisos, condiciones que la física puede predecir con exactitud. Un bateador de béisbol que envía la pelota al campo genera un movimiento que, con cálculo, se puede describir y anticipar. El instinto y la práctica de los atletas se pueden analizar con la misma herramienta que los ingenieros usan para diseñar puentes o aviones. El cálculo no solo mide y predice, también revela patrones ocultos. La física, con su ayuda, encuentra leyes universales que parecen invisibles a simple vista. La ley de la gravitación universal, que dice que todos los cuerpos se atraen con una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, se formula naturalmente en el lenguaje del cálculo. Resolver esas ecuaciones nos permite entender no solo por qué caen los objetos, sino también cómo se mueven los planetas, cómo permanecen los satélites en órbita y cómo podemos enviar naves espaciales a otros mundos. Un viaje en avión es un ejemplo perfecto de la necesidad de estos cálculos. Para volar hay que equilibrar la sustentación generada por las alas, la resistencia del aire, el empuje de los motores y el peso de la aeronave. Nada de eso es constante. Todo cambia con la velocidad, con la altitud y con las condiciones atmosféricas. El cálculo permite predecir y ajustar esos cambios. Por eso los pilotos dependen de instrumentos que constantemente aplican este lenguaje para mantener el vuelo seguro y estable. Lo mismo ocurre con el clima. Cuando escuchamos un pronóstico meteorológico, estamos viendo el resultado de ecuaciones diferenciales gigantescas que describen cómo cambian la temperatura, la presión, la humedad y el viento en la atmósfera. Resolverlas requiere computadoras poderosas, pero en esencia todo se basa en derivadas e integrales aplicadas a leyes físicas. Sin cálculo, no habría predicciones del clima, ni alertas de huracanes, ni modelos de cambio climático. La biología también se apoya en este vínculo. El crecimiento de una población de bacterias, por ejemplo, sigue una curva que puede describirse con una ecuación diferencial. Al principio crece lentamente, luego más rápido, hasta que llega a un límite por falta de recursos. Esa curva se entiende y se predice con cálculo. Lo mismo ocurre con la propagación de epidemias en poblaciones humanas. Los modelos epidemiológicos usan derivadas para describir cómo cambian los contagios con el tiempo y permiten anticipar escenarios y tomar decisiones. Cada experiencia diaria se vuelve más rica cuando sabemos que está atravesada por este diálogo entre física y cálculo. Cuando miramos hervir agua, entendemos que la energía se acumula en un proceso que puede describirse con una integral. Cuando vemos caer un objeto, comprendemos que acelera a una tasa constante bajo la acción de la gravedad. Cuando escuchamos música, sabemos que son ondas que se propagan con una frecuencia y una amplitud que se pueden analizar con derivadas. Cuando observamos un eclipse, entendemos que es la confirmación visible de ecuaciones que se resolvieron con cálculo hace siglos. La conclusión es clara. La física y el cálculo son socios inseparables. La física busca las leyes de la naturaleza. El cálculo ofrece el lenguaje para expresarlas. Juntos nos permiten comprender, predecir y transformar el mundo. Y lo más importante es que este diálogo no pertenece solo a los científicos. Cualquiera puede asomarse a él. Basta con observar el mundo con curiosidad y recordar que detrás de cada movimiento, de cada cambio, de cada fenómeno cotidiano, hay un entramado de leyes físicas expresadas con el lenguaje del cálculo. Ese diálogo está ahí, ocurriendo a cada momento, abierto para todos los que quieran escucharlo.